La dinámica terrestre. La dinámica terrestre o geología dinámica estudia todos los cambios geológicos que modifican la superficie terrestre. Estos cambios pueden ser lentos o manifestarse bruscamente. Algunos cambios que ocurrieron es la división Pangea, que significa toda la Tierra. Habrá sido un bloque de tierra gigante, un supercontinente compuesto por la unión de los continentes actuales, cuyo origen se remonta, según estimaciones, al final del periodo carbonífero de la era paleozoica, hace 300 millones de años. La Pangea, hace 200 millones de años aproximadamente, empezó a fraccionarse debido a los desplazamientos de las placas tectónicas y se consolidaron dos nuevos continentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, siendo atravesado por el mar de Tetis, que hoy en día es el mar Mediterráneo. Estos dos continentes también se fueron fragmentando progresivamente debido al movimiento de las placas tectónicas, hasta adquirir la formación que conocemos hoy en día. La deriva continental es el desplazamiento de las masas continentales unas respecto a otras. Esta hipótesis fue desarrollada en 1915 por el alemán Alfred Wegener, a partir de diversas observaciones empírico-racionales, que no fue hasta la década de los 60, con el desarrollo de las placas tectónicas, cuando pudo explicarse de manera adecuada el movimiento de los continentes. A partir de la década de los 60 y 70, y gracias a estudios oceanográficos, se empezaron a obtener datos sobre el fondo oceánico. A partir de ello se propuso una nueva teoría: expansión del fondo oceánico. La expansión de los fondos oceánicos ocurre en las dorsales oceánicas, donde se forma la nueva corteza oceánica mediante la actividad volcánica y el movimiento gradual del fondo alejándose de la dorsal. Este hecho ayuda a entender la derivada continental explicada en la teoría tectónica de placas. Según esta teoría, el suelo oceánico se desplaza a un lado y otro de las dorsales por inyección constante de los materiales ígneos procedentes de la astenosfera a través del eje de dichas dorsales. El ciclo de Wilson, propuesto por Tuso-Wilson, nos explica de forma ordenada el proceso de apertura y cierre de los océanos y la fragmentación y posterior unión de los continentes que provoca la formación de cordilleras, y resume todo lo que sucede en los bordes constructivos y destructivos sobre la litosfera, y se distinguen los siguientes pasos. Primero, el continente se fragmenta por acción de puntos calientes que aboman y alcanzan la corteza hasta romperla. Segundo, cada segundo este continente se transforma en una placa independiente que litosfera con formación de una dorsal. Al separarse las dos placas aparece y crece un nuevo océano. Esa es la fase oceánica. A cierta distancia de la dorsal puede romper la unión de la nueva litosfera oceánica y formarse una nueva subdivisión. Se hunde bajo otra placa, ya sea oceánica o continental, que ahora irá consumiendo la litosfera. El océano generado por la rotura del antiguo continente puede desaparecer, consolidando las dos masas que al principio del ciclo formaban una unidad, una colisión. El modelo dinámico corresponde a un modelo que da cuenta de la estructura interna de la Tierra y que considera su comportamiento mecánico. Las capas de este modelo son: primera, litosfera. Es la capa más superficial, la más arriba de la geósfera. Está formada por la corteza y partes del manto superior. Dinámicamente es la capa responsable de las formaciones de montañas, que se encuentra dividida en bloques denominados placas litósferas, que se mueven con respecto a otras, originando los sismos. La segunda es la mesósfera, que es la capa intermedia y está formada por el resto del manto. Es la capa plástica en la que los materiales fluyen por convección, provocando el movimiento de las placas litosféricas. La parte superior de la mesósfera se denomina actinosfera y se localiza hasta 300 kilómetros de profundidad aproximadamente. Al ser más fluida, se produce en ella las llamadas corrientes de convección.
Estas corrientes son las responsables del movimiento de las placas litosféricas. La tercera es la endosfera, que es la capa más interna y se corresponde con el núcleo. Se divide en dos partes, núcleo externo e interno. El modelo estático corresponde a un modelo que da cuenta de la estructura interna de la Tierra y que considera sus composiciones químicas. La capa de este modelo son corteza, manto y el núcleo. Un riesgo geológico es aquel riesgo provocado por fenómenos naturales. Los riesgos geológicos son los que causan mayores catástrofes naturales y con el fin de poder actuar de forma preventiva y minimizar el impacto de estos peligrosos, tanto para las personas como para los bienes, es necesario conocer su comportamiento y su distribución del territorio. En la clasificación de los riesgos geológicos conocemos el riesgo derivado de dinámica interna de la planta, sísmico y volcánico. Encontramos el riesgo derivado de la dinámica externa del planeta, asociados a la dinámica fluvial y torrencial, asociados a los movimientos de ladera, del hundimiento del terreno. Los riesgos derivados de las actividades mineras e industriales, producidos por algunos minerales y rocas que pueden contaminar o resultar nocivos para nuestra salud. En las causas de los riesgos geológicos encontramos en la parte sísmica, sacudidas de diferentes magnitudes, desplazamiento de fallas, licuefacción, vibraciones que transmiten el agua de los océanos. En lo volcánico, coladas de lava, lluvias piroclásticas, las cenizas se extienden alrededor del globo, la emisión de gases tóxicos y nubes ardientes e incendios forestales. En la dinámica fluvial y torrencial, precipitaciones extraordinarias, actividades geológicas, fusión de nieves, impermeabilización artificial del suelo, talas o incendios forestales, ocupación de los cauces por construcciones. En los movimientos de ladera, deslizamientos, desprendimientos, raptación, aludes o avalanchas de flujo. En hundimiento del terreno, encontramos compactación de terrenos blandos, disolución subterránea de calizas y yesos, vaciamiento de las cámaras magmáticas, extracción de fluidos, explotación minera y subterránea. En los efectos de los riesgos geológicos encontramos en la parte sísmica, destrucción de construcciones, desplazamiento de terrenos, hundimientos, avalanchas y deslizamientos de tierras, materiales poco coherentes que se comportan como fluidos, desaparición de acuíferos y tsunamis. En la parte volcánica, sepultar construcciones humanas, enterrar cultivos, hundir tejados y afectar la navegación aérea. Disminución de la radiación solar y la actividad fotosintética. Contaminación natural y lluvias ácidas. Las masas de cenizas ruedan ladera abajo y causan la desaparición de bosques. En la dinámica fluvial y torrencial, desbordamientos, obstrucción de los cauces de los ríos, inundaciones, llegada rápida del agua a los ríos, erosión y llegada a los ríos de grandes cantidades de materiales, reducción de la capacidad de la llanura de inundación. En los movimientos de ladera, capas enteras de terreno se mueven sobre el material firme del debajo, caída de fragmentos de roca, materiales sueltos se deslizan sobre el plano inclinado. Los materiales sueltos caen rápidamente, los materiales sin consolidar se comportan como fluidos. En el hundimiento del terreno, daños en las obras civiles o en las construcciones, invasión de tierras por el agua, contaminación de las aguas subterráneas por las fisuras que se forman. En los factores antrópicos y otros que favorecen a los riesgos geológicos. En lo sísmico encontramos la profundidad del seísmo, coherencia de los materiales y tectónica de placas. En el volcánico, la velocidad con que se libera la energía, la viscosidad del magma, la cantidad de gases emitidos. En la dinámica fluvial y torrencial encontramos la cantidad de precipitaciones, el lugar geográfico, la erosión, las construcciones humanas. En movimientos de ladera, el clima, la topografía, la pendiente, la consolidación, la erosión, las excavaciones humanas, la expansividad de las arcillas y movimientos sísmicos. En el hundimiento del terreno encontramos la explotación minera, la deforestación, la erosión y el clima. En las medidas preventivas de los riesgos geológicos encontramos para la parte sísmica la elaboración de mapas de riesgo, ordenación de territorio, construir edificios
sismorresistentes y el entrenamiento de los servicios de protección civil. En la parte volcánica, impedir el asentamiento de población en lugares de riesgo, elaborar un plan de evacuación, desviar corrientes de lava, construir con tejados inclinados, construir refugios incombustibles, promover la educación pública para afrontar estos riesgos. En la parte dinámica fluvial y torrencial, predeterminar las zonas de riesgo, establecer mapas de riesgo, construir diques, modificar el cauce, construir presas, plantar cultivos para retener el agua. En los movimientos de ladera, realizar estudios geológicos, elaborar mapas de riesgo, ordenar el territorio, realizar obras de drenaje, realizar obras de contención, modificar el perfil y fijar el terreno. En la parte de hundimiento del terreno, elaborar mapas de riesgo según la hidrología, ordenar el territorio, construcciones adecuadas y mejoras del terreno. En la vereda La Trinidad, en el municipio de Fusagasugá, se presentó un fenómeno de remoción de masa por la ola invernal en 2010-2011. Esto se debió principalmente por la saturación hídrica del terreno, mal manejo de aguas y procesos de deforestación. Los principales actores involucrados por la ocurrencia de este fenómeno fueron los pobladores de la vereda Trinidad. Los daños y pérdidas presentados en bienes materiales particulares se dieron en la afectación de 4 viviendas colapsadas y más de 50 predios afectados. Asimismo, en los bienes materiales colectivos se afectó el acueducto de la población y las vías veredales. También hubo afectación en los bienes de producción, pues los cultivos, galpones y la pérdida de utilidad del terreno fueron los aspectos primeramente afectados. En cuanto a los bienes ambientales, la principal pérdida fue de cobertura vegetal. Entre los factores que favorecen la condición de amenaza, se tiene un registro del año 2005, donde se reporta un fenómeno de deslizamiento de tipo planar con subpresiones y flujos de todo, con mecanismo de fallas complejas, planares y circulares o basculantes locales que afecta un área de 11 hectáreas. Los mecanismos generadores del fenómeno corresponden a proceso de deforestación y sustitución de vegetación nativa por pastos limpios. Escorrentía no controlada de las quebradas Chiquera, Oriental y Occidental, direccionadas hacia el sector afectado, así como el acueducto veredal que por más de 50 años ha proporcionado escorrentía aleatoria al sector, generando suelos y sustratos saturados. Estos factores, combinados con la configuración geológica de coluviones inconsolidados altamente permeables, generan los procesos de deslizamiento. También se identifican los actores con la condición de amenaza que refieren a un alto índice de deforestación en zonas de laderas por parte de los pobladores del sector. Rocas de gran magnitud rodaron y el terreno se desplazó considerables metros, causando daños a los habitantes. Algunos daños y pérdidas identificadas se dieron en las personas, pues causó un impacto psicológico por efecto de emergencia. En bienes particulares, en la afectación de viviendas, en seres domésticos, entre otros. En bienes materiales colectivos, afectación en vías veredales por taponamiento y movimiento en masa. En bienes de producción, se dio pérdidas de cultivo y de terreno con destino agropecuario. En ambientales, en las características del suelo. Además de todo esto, se produjo una crisis social, pues se generó la necesidad de reubicación de la población afectada, lo que indirectamente produjo la desvalorización de inmuebles. En la zona rural del municipio se distribuyen las categorías baja y media por todo su territorio y en comparación existen menores zonas clasificadas con vulnerabilidad alta. Las veredas El Triunfo y La Puerta, sector de Chinauta, se presentan con categorías media los elementos expuestos que representan actividades productivas importantes, como lo son el turismo, los cuales tienen categorías de falla de resiliencia alta y media. Estas veredas también presentan una categoría de exposición media, puesto que en este lugar se localizan los tramos de la carretera panamericana, la cual se encuentra clasificada como infraestructura estratégica del municipio.
Asimismo, la zona rural del municipio de Fusagasugá presenta zonas con vulnerabilidad media, donde se podrían llegar a afectar las actividades productivas de estas áreas, las cuales se centran en los cultivos de café, sector avícola, mora y sector porcícola. En la actualidad, esta vereda se ha recuperado considerablemente, pero a pesar de eso, hay secuelas para un futuro y posible fenómeno, pues se puede notar a simple vista las grietas y deformaciones del terreno. Sin embargo, y para prevenir esto, se puede generar un análisis en el escenario de riesgo para la identificación del fenómeno de remoción en masa. Para lograr esto, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se debe generar estrategias de sensibilización para la comunidad con el objeto de dar a conocer la problemática y las posibles estrategias de mitigación y prevención. Segundo, es necesario incorporar al plan de ordenamiento territorial las zonas de alto riesgo por este fenómeno con el objeto de establecer zonas de reserva y de recuperación. Tercero, se debe continuar con las actividades de monitoreo de los diferentes puntos críticos. Cuarto, se requiere implementar controles y seguimientos efectivos a los procesos constructivos tanto en la zona rural y urbana con el objetivo de mitigar la vulnerabilidad en construcciones en zonas de alta pendiente o en condición de riesgo. Realizando el debido monitoreo, es posible que esta población esté preparada para un posible fenómeno de remoción de masa.